En esta presentación vamos a tratar sobre la evaluación o la cuantificación de las curvas de velocidad de disolución. La primera pregunta que nos hacemos es ¿para qué vamos a asignarle un valor numérico, una cuantificación a esas curvas de velocidad de disolución? Pues bien, el motivo es para poder realizar con los datos de velocidad de disolución estudios de inferencia estadística, es decir, establecer comparaciones entre diferentes formulaciones, diferentes excipientes que se pueden emplear, comparar cómo se comportan frente a un proceso de disolución y observar si existen diferencias significativas. Se pueden aplicar diferentes tests estadísticos, tales como el test de Student, el análisis de la varianza, chi cuadrado. Todos estos tests son muy empleados en I+D farmacéutico. Para el estudio de las curvas de velocidad de disolución, para el estudio de los procesos de liberación, podemos recurrir a diferentes parámetros. Se han definido a lo largo del tiempo por diferentes investigadores diferentes parámetros para el estudio de las curvas de velocidad de disolución, de los procesos de liberación. Hay diferentes parámetros tales como la eficacia o eficiencia de disolución, el porcentaje disuelto a un tiempo determinado, el factor de similaridad entre curva de velocidad de disolución, el parámetro T, el TMD o el tiempo medio de disolución y otros. Procedemos a explicar la eficacia o eficiencia de disolución. En la siguiente diapositiva se representa una curva de liberación donde aparece en el eje de ordenada la cantidad liberada con respecto al tiempo. La eficacia de disolución sería el cociente entre el área bajo la curva, desde el tiempo cero hasta un determinado tiempo, en este caso aquí aparece 15 minutos, dividido por el área bajo la curva de un proceso de disolución ideal que presupone que todo el principio activo se libera a tiempo cero. De esta forma, como las curvas son de tipo acumulativo, si medimos a 5 minutos, la cantidad disuelta va a seguir siendo igual, es decir, va a ser el 100% de la cantidad disuelta. A 10 minutos, el 100% de la cantidad disuelta. A 15 minutos, el 100% de la cantidad disuelta. La curva va a tener forma de meseta. Pues bien, la eficacia de disolución sería el cociente entre el área bajo la curva hasta un tiempo determinado dividido por el área de esa curva ideal que presupone que se libera el 100% de la cantidad a tiempo cero. Para calcular el área bajo la curva, si dispusiésemos de la función de la curva, podríamos realizar una integral definida entre tiempo igual a 0 y el tiempo al que queremos calcular la eficacia de disolución. Sin embargo, al no disponer de dicha función, tendremos que realizar un cálculo gráfico del área bajo la curva. Esto se realiza dividiendo la curva en figuras geométricas aproximadas y sería lo que se denomina el método de los trapecios. Nosotros podemos dividir la curva en diferentes polígonos, de los cuales conocemos sus dimensiones. Aproximaríamos uno de los lados del polígono, el arco correspondiente a la curva, lo aproximaríamos a una línea recta. ¿Vale? Esa es la aproximación que debemos realizar. Por tanto, para el cálculo de la eficacia de disolución tendríamos el valor del área de la curva ficticia. Esto es muy sencillo porque es un rectángulo, ¿vale? Sería aquí en la eficacia de disolución 15 minutos. Para el cálculo de este rectángulo pues sería la cantidad total ensayada por 15 minutos. El primer área podríamos asumir el área que sería la fórmula del triángulo o bien la fórmula del trapecio, que es base mayor más base menor dividido entre 2 y multiplicado por la altura, es decir, el lapso de tiempo que ha transcurrido entre 0 y 5 minutos.
En este caso, la fórmula del triángulo pues sería la fórmula del trapecio, donde una de sus bases pues tiende a 0. ¿Vale? Esto para hacerlo de forma mecánica, ¿no? Si ustedes lo desean así. El segundo polígono, el segundo trapecio, pues tendría como valor Q1, ¿vale? Lo liberado entre 5 y 10 minutos, Q1 y Q2, que es lo que se liberó a 10 minutos. El lapso de tiempo va entre 5 y 10, pues sería 5, ¿vale? Y la fórmula sería base mayor más base menor dividido por 2 y multiplicado por la altura. De forma análoga, para el tercer trozo, ¿no? El tercer fragmento del área que se encuentra bajo la curva, pues sería igual a base mayor, que tendría valor de Q3, base menor, valor de Q2, dividido la suma de ellos, dividido por 2 y multiplicado por la altura, que sería el salto entre 10 y 15 minutos. Para calcular la eficacia de disolución a 30 minutos, deberemos tener en cuenta que tanto el área bajo la curva como el área ficticia, que presupone que el 100% de la dosis se ha disuelto a tiempo cero, cambian, puesto que el tiempo de referencia también cambia. Por tanto, para calcular la eficacia de disolución a 30 minutos, tendríamos el área total, sería Q100 por 30, A sub 1, que ya hemos calculado con anterioridad, A sub 2, que lo hemos calculado con anterioridad, A sub 3, y ahora habría que sumar A sub 4. Ojo que A sub 4 sería el base mayor, sería Q4, base menor Q3, partido por 2 y multiplicado por la altura. En este caso, el lapso de tiempo que transcurre entre la medida Q3 y la medida Q4. Sería, en este caso, 30 menos 15, 15. ¿Vale? La eficacia de disolución pues sería el sumatorio de todas las áreas, que nos daría el valor de área bajo la curva, dividido por el área de esa curva ficticia, que presupone la liberación de todo el principio activo bajo ensayo a tiempo cero, y multiplicado por 100 para que nos lo dé en porcentaje. Como ya habrán observado, las unidades de la eficacia de disolución pues no procede, puesto que la eficacia de disolución es adimensional. Otra forma de evaluar las curvas de disolución es facilitando el valor del porcentaje disuelto de principio activo sobre el total ensayado a un tiempo dado. Un ejemplo sería el PD15, que sería el porcentaje disuelto liberado de fármaco tras 15 minutos de ensayo. En este caso, las unidades, pues el PD15, el porcentaje disuelto, no tiene unidades, sigue siendo adimensional. ¿Cómo se calcula el PD15 o el PD30? En nuestro caso, al ser la cantidad total igual a 100 miligramos, sería la cantidad liberada a 15 minutos partido por la cantidad total y multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje. Pero al ser la cantidad total ensayada igual a 100, en nuestros estudios, pues 100 que multiplica y 100 que divide. Los podríamos obtener estos valores de PD15 y PD30 simplemente extrayéndolos de nuestra tabla de datos. Otro parámetro que podemos calcular en nuestras curvas de velocidad de disolución es el parámetro T, que se define como el tiempo que tarda en disolverse un cierto porcentaje de la cantidad ensayada. Las unidades en este caso son unidades de tiempo. Si estamos trabajando con minutos, pues serían minutos. Ejemplos, T20 o T50. T20 sería el tiempo que tarda en disolverse o en liberarse el 20% de la cantidad ensayada. De forma análoga, el T50 sería el tiempo que tarda en liberarse el 50% de la cantidad ensayada. ¿Cómo se calculan
T20 o T50, en este caso se calcularían por interpolación. Esto se realiza gráficamente en nuestra curva de disolución, nuestra representación gráfica, pues trazaríamos una línea desde el eje de ordenadas, una línea horizontal. Aquí lo pueden observar. Vamos, el caso del T20, una línea hasta que se produzca la intersección con la curva de disolución. Y a partir de ahí proyectar una línea normal sobre el eje de abscisa. La intersección con el eje de abscisa nos dará el valor de T20 en este caso. Lo mismo sería para el T50. Si tomaríamos en nuestro eje de ordenada el valor de 50, trazaríamos una línea horizontal hasta el punto de intersección con la curva y a partir de ahí proyectar una normal y buscar la intersección con el eje de abscisas. Y nos daría un valor de tiempo que correspondería al valor de T50. El siguiente parámetro que vamos a calcular es el tiempo medio de disolución. Es un parámetro estadístico basado en la teoría de los momentos y se define como el tiempo medio que tarda en disolverse el 63,2% del principio activo presente en una formulación. Las unidades, como unidad de tiempo, sería en minutos. El tiempo medio de disolución responde a la siguiente fórmula. Sería el sumatorio de los productos de los tiempos intermedios multiplicado por los incrementos de cantidad liberada en cada uno de esos periodos de tiempo partido por Q infinito, que sería el valor de cantidad cuando la curva tiende a formar la asíntota. El cálculo se haría del modo siguiente. La forma de hacerlo es, tenemos nuestra tabla de datos, de tiempo y cantidad. Pasaríamos a crear una serie de columnas donde estaría T sub I, el incremento de Q y el producto de T sub I por incremento de Q. El primer tiempo medio correspondería entre 0 y 5, sería igual a 2,5. El segundo tiempo medio o punto medio entre 5 y 10 tomaría el valor de 7,5. Entre 10 y 15, ¿cuál sería? Pues de 10 y 15, 12,5. Entre 15 y 30, el punto medio sería 22,5. Y entre 30 y 45 sería 37,5. El incremento de Q en cada uno de los periodos pues será la diferencia entre la cantidad liberada al principio y al final de cada periodo. Entre 0 y 5 minutos, el valor de incremento de Q será igual a Q sub 1. Entre 5 y 10, pues será la diferencia entre Q sub 2 y Q sub 1. Entre 10 y 15, la diferencia entre Q sub 3 y Q sub 2. Y así sucesivamente, Q sub 4 menos Q sub 3 y Q sub 5 menos Q sub 4. Una vez que tengamos estos datos, pasaríamos al cálculo de los productos entre los datos de la columna T sub I y la columna de incremento de Q y posteriormente realizaríamos el sumatorio. Una vez que tengamos el sumatorio, lo dividiríamos por el valor de Q infinito y nos daría el tiempo medio de disolución.